Hola chicos, un placer tenerles aquí en esta clase de inglés, la primera del parcial de hecho, ¿verdad? Vamos a abordar el tema verbos básicos y dentro de este tema están simplemente 16 verbos tomados de una bibliografía especial con los cuales se dice que son básicos porque con estos 16 verbos uno puede aprender a traducir pequeños textos o a expresar, a construir pequeñas frases, ¿verdad? Como para manejar el inglés en un nivel básico. Pero no nos vamos a concentrar tanto en los verbos en sí, sino en las formas verbales. Porque en realidad los verbos simplemente es cuestión de traducirlos, ¿no? Por ejemplo, to be es ser o estar. No hay gran ciencia en eso. Por ejemplo, to play es jugar, to go es ir. Es simplemente traducir. Ahí está el diccionario. Les hemos dado, por cierto, los verbos básicos a ustedes y se los hemos dado traducidos, ¿sí? Pero nos interesa que manejen estos dos puntos, estas dos formas verbales, infinitivo y gerundio. En español, nosotros le conocemos a estas formas verbales como formas no personales del verbo o verboides. Se les dice formas no personales porque no se pueden conjugar utilizando las personas gramaticales, que las personas gramaticales son yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. ¿Sí? Hemos visto esto en inglés desde el primer parcial, así que lo conocen las personas gramaticales. Pero se le llama formas no verbales porque no podemos simplemente agarrar una persona gramatical y ponerle un verboide. No, no puede ser así. Para utilizar los verboides necesitamos algo que llamamos verbos auxiliares. Esta teoría la estoy dando todo en español porque en inglés se sigue en la mayoría de los casos la misma regla, o en la mayoría de los casos, no en todos. ¿Sí? Pero vamos a hablar entonces del infinitivo y el gerundio. Son tres las formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. Solo que en inglés el participio no se considera una forma no personal, sino que es un pasado, ¿sí? Un tiempo verbal. Así que no lo vamos a abordar, vamos a quedarnos simplemente con el infinitivo y el gerundio. En español, un verbo se dice que está en infinitivo cuando termina en ar, ir. Todos los verbos, absolutamente todos los verbos, en su forma infinitiva, terminan en ar, ir. ¿Sí? Recuerde, el verbo es la palabra dentro de la oración que expresa acción, pasión o estado. En la clase de español del parcial pasado, el sintagma verbal, su núcleo siempre era un verbo, ¿lo recuerdan? Bueno, entonces vamos a trabajar con verbos en su forma infinitiva. Hemos dicho, si termina en ar, ir, eso está en infinitivo. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a la pulpería, voy. ¿Cuál es el verbo que estamos utilizando? Pues el verbo ir. Entonces, ir está en infinitivo. Conjuga el verbo ir. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. El que sea regular o irregular lo vamos a obviar por esta ocasión. Por ejemplo, si usted dice, yo juego Xbox, ¿sí? Yo juego. ¿De qué verbo viene? De jugar. De jugar es la forma infinitiva del verbo. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, yo tengo una motocicleta. Yo tengo. ¿De qué verbo es? Del verbo tener. Por tanto, tener es la forma infinitiva del verbo. Y note, ir, todos los verbos que terminan en ir están en infinitivo. Son formas no personales porque usted no puede decir yo ir a la pulpería, tú ir a la pulpería. Pues no. Se tiene que conjugar el verbo, tiene que cambiar su estructura, ¿sí?
Pero en esta forma le llamamos infinitivo. ¿Okay? Infinitivo. Por otro lado, en el caso del gerundio, son todos aquellos verbos que tienen la terminación o morfema ando, yendo. Ojo, todos los verbos que terminan en ando, yendo. Si en infinitivo es ar, er, ir, en gerundio es ando, yendo. Ok, bueno, entonces vamos a agregar al verbo ir el yendo. ¿Cómo sería entonces? Quedaría el verbo como yendo. ¿Sí? Nota que hemos agregado el yendo. Vamos entonces con jugar. ¿Cuál sería el gerundio de jugar? Bueno, dice la regla que tenemos que ponerle ando o yendo al final. Pero no podemos decir jugiendo. Bueno, no existe la palabra, es jugando, jugando. Y eso queremos que usted lo maneje. Nota, ahí está la palabra ando. En el caso de tener, ¿cuál sería el gerundio de tener? Teniendo. Note, los verbos en su forma de gerundio terminan en ando y yendo. Y esto aplica a todos los verbos, todos, absolutamente todo. ¿Cuál sería el gerundio de escribir? Escribiendo. ¿Cuál sería el gerundio de leer? Leyendo. ¿Cuál sería el gerundio de regalar? Regalando. ¿Cuál sería el gerundio de beber? Bebiendo. Nota, a todos los verbos se les puede agregar el ando, yendo y quedan en su forma gerundia. Esto nos interesa mucho que lo manejen en español antes de manejarlo en inglés. Infinitivo terminan en ar, er, ir. Los gerundios terminan en ando, yendo. ¿Y qué tiene que ver esto con el inglés, profe? Bueno, se lo explicamos a continuación. En inglés, para formar estos verboides, o formas no personales del verbo, se le agregan algunas partículas o terminaciones que dan la noción de que están en infinitivo o en gerundio. Pues vamos con el ejemplo. Para el caso, si yo tengo el verbo tener. En inglés, ¿sí? Como usted aprenderá esta semana, yo tengo se dice I have. ¿Sí? I have. Yo tengo. Pero, si yo quiero expresar el verbo como gerundio, como tener, ¿cómo se dice tener en inglés? Tengo que agregar la partícula to antes del verbo. Y esta partícula me indica que esto es exactamente lo mismo. Termina en er, es como que si esto terminara en er, solo que en inglés. ¿Ok? Ojo, no es lo mismo que usted tenga tener. ¿Cómo se dice tener en inglés? Have. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Porque usted, al tener solamente esta expresión, usted la está conjugando. Es decir, le está poniendo una persona gramatical. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, qué sé yo. Le está poniendo un tiempo verbal, un modo. Si lo quiere en infinitivo específicamente, una forma no personal del verbo, estrictamente le tiene que poner el to antes. Y esta regla aplica para todos los verbos, absolutamente todos. Vamos a dar otro ejemplo. En la lista de los verbos básicos tenemos el verbo keep, que es mantener. No, veas en español primero. Mantener. Pero note, como está en infinitivo, termina en er,
ir. Para traducir esto al inglés, no basta con decir simplemente keep, porque eso no significa lo mismo. Usted tiene que agregarle el to. To keep. To keep. Eso sí es mantener. To keep. Pero claro, ahora si usted quiere decir tú mantienes, usted dice you keep. You keep. Tú mantienes. Nota que no lleva el tú, porque si usted le pone el tú, ahí diría tú mantener. Pues no funciona así. ¿Sí? Vamos con un ejemplo más. El verbo enviar. El verbo enviar sería to send. Send. Pero note, lleva el to. Forzosamente el to. To send. Enviar. Cualquier verbo que usted mire en inglés y va antecedido por la partícula to, eso indica que está en su forma infinitiva. Ir, terminación. Así de simple. ¿Ok? Si le dicen to come, escrito textualmente come, significa venir. Venir. Pero si le dicen he comes, eso significa él viene. ¿Ok? Hay que prestar atención a esto. No es difícil, solo que si no presta suficiente atención, tiende a confundir un poco. Este es el infinitivo. ¿Y cómo funciona el gerundio? Bueno, el gerundio simplemente agregamos una terminación. Agregamos a todo verbo la terminación ing. Y automáticamente usted ya tiene el gerundio de cualquier verbo. Por el caso, teníamos el verbo to keep. ¿Qué significa to keep? Mantener. Porque es infinitivo, acuérdense. Pero, ¿cómo convierto yo mantener a gerundio en español? Recuerda, ando, yendo. Mantener, manteniendo. Manteniendo. Pero ¿y en inglés? ¿Cómo se dice? Se dice, elimina el to porque ya no es infinitivo y agrega el ing al final. Y sería keeping. Keeping significa manteniendo. Keeping. To keep, mantener. Keeping, manteniendo. Nota, solo le agarramos el verbo y le unimos el ing. Tan simple como esto. Otro ejemplo. Teníamos el ejemplo to send, que es enviar. ¿Cuál es el gerundio de enviar? Enviando. Ando yendo, enviando. Ok. ¿Cómo se diría en inglés? En inglés entonces, enviando, el gerundio. ¿Cómo sería? Sería send, el verbo, y le agrega ing. Sending. Ya no lleva el to, ojo, no lleva el to. Sending significa enviando. Enviar, enviando. Enviar, enviando. To send, sending. To send, sending. Uno más. Vamos entonces, cuando el verbo termina en vocal, se elimina la última vocal y se le agrega ing, como por ejemplo en to come. No significa comer, ojo. To come significa venir. Venir. Entonces voy a hacerlo en gerundio. ¿Cuál es el gerundio de venir? Viniendo. Bueno, en inglés sería
Dice, elimino la última vocal y le agrego ing. Sería coming. To come, infinitivo, coming en gerundio. ¿Ok? Otro ejemplo. Vamos a ver. Otro ejemplo. To be. Hay algunas reglas gramaticales. Estas reglas no siempre aplican. Ojo, si tenemos que explicar también esto. No siempre va a eliminar la última vocal. No siempre. Por ejemplo, en to be, que a estas alturas de la vida ya saben lo que significa to be. Significa ser o estar. Aunque hemos trabajado generalmente con el ser. Significa ambos. ¿Cuál es el gerundio de ser y el gerundio de estar? Pues de ser, siendo. De estar, estando. Bien, y en inglés agarramos el verbo, no eliminamos, simplemente agarramos el verbo y le agregamos ing, being. Significa siendo o estando. Being. To be, ser o estar. Being, siendo o estando. Para poder utilizar el gerundio específicamente en la construcción de oraciones, tenemos que utilizar verbos auxiliares. ¿Sí? Verbos auxiliares. Por lo menos le llamamos auxiliares en español. En inglés, no queremos ser muy técnicos, pero en inglés el gerundio recibe otro nombre. Sí, recibe otro nombre, pero usted maneje que ese nombre que allá en el colegio se lo van a decir, no le vamos a hacer el spoiler, el adelanto. Eso es básicamente un gerundio, terminen ando yendo. Es lo que necesitamos hacer. Para trabajar con el gerundio, usted necesita un verbo auxiliar, es decir, un verbo extra. Para el caso, note esta oración. Ella está yendo, pongámosle, a la escuela. En las instrucciones para la tarea de inglés les hemos dicho que se auxilien de diccionarios, ¿sí? O el mismo traductor de Google para poder hacer las tareas, ¿verdad? Hay cosas de acá, de la oración, que usted efectivamente las conoce, pero habrán otras palabras que no, y por ello, pues ahí está el soporte, ¿verdad? Bibliográfico. Ella se dice she. She está, es is. Recuerde, ser o estar. Ella está, she is. Yendo. ¿Cómo se dice yendo? Porque ir es del verbo ir, ¿verdad? ¿Sí? Pero to go es ir. Y yendo es going. Entonces, going to school. Esto no lo voy a explicar, pero en realidad lo puede traducir con un diccionario. Lo que nos interesa es esto, prácticamente. She is going. Ella está yendo a la escuela. Vamos a usar el verbo to be en este parcial como estar. No como ser, significa las dos cosas, pero los parciales anteriores usamos el ser, ahora vamos a usar el estar. ¿Sí? Cambie el chip porque si no, no van a entender cómo funciona. Vamos a hacer un par de oraciones extras para terminar la clase. En la tarea se le pide que haga 15 oraciones, una con cada verbo usando el gerundio. Tiene que guiarse con los ejemplos que estamos poniendo en esta clase. Por ejemplo, si usted dice, vamos a hacerlo en español primero. Tú estás enviando una carta. Tú estás enviando una carta. Bueno, tú llévatelo. Acentuación diacrítica, la vamos a ver después, no hay preocupe. Tú, se dice you en inglés, estás
Es el mismo eres. You are. Es el mismo. You are. You are. Enviando. ¿Cómo se dice enviando? Bueno, si to send es enviar, gerundio es sending. Agrego ing, acuérdese. You are sending a letter. You are sending a letter. Tú estás enviando una carta. Ojo, nos interesa que usted maneje esto. Aquello lo consigue en un diccionario. Esta parte nos interesa. Convertir un verbo básico a infinitivo y gerundio. Es lo que nos interesa. Un último ejemplo. Nosotros estamos, no, es en español primero. Nosotros estamos, vamos a ver, me acuerdo de los verbos básicos. No me acuerdo de los verbos básicos que les puse. Obteniendo dinero. Nosotros estamos consiguiendo dinero, consiguiendo. Es lo mismo, pero creo que es más común el conseguir. Consiguiendo dinero. Nosotros estamos consiguiendo dinero. Nosotros en inglés, we estamos, es el mismo nosotros somos. ¿Cómo se dice nosotros somos? We are. Nosotros estamos, we are. ¿Ok? Esto usted lo maneja. We are. Nosotros estamos. Pero consiguiendo. Bueno, si en inglés conseguir es to get. ¿Cómo es consiguiendo? Getting. Conseguir, consiguiendo. To get, getting. To get, getting. Entonces, we are getting money. We are getting money. Nosotros estamos consiguiendo dinero. Recalco, nos interesa esto. El money, el dinero, usted lo busca la traducción en diccionario inglés-español, que se le pidió al principio de año. We are getting. ¿Ok? Y bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí la clase. Guíense con los ejemplos. ¿Sí? En el material que les damos, les explicamos todo lo que hemos dicho acá, se los estamos explicando en el material, pero decidimos dar la clase porque sabemos que hay muchas cosas que con simplemente leerlas no las vamos a entender. Por eso la clase. Véase el video las veces que sea necesaria, por favor. Haga la tarea, son 15 oraciones utilizando el gerundio de todos los verbos básicos. Son 16 en total. Puede usar los ejemplos que hemos puesto aquí en la pizarra, ¿verdad? Hemos hecho que 3, 4 ejemplos. O sea que al final de la tarea lo van a hacer que 11, 12 oraciones las que van a tener que hacer. Pueden chepearme, como para agarrar ejemplo y entender cómo tienen que ver las cosas. Vea las veces necesarias este video, maneje conceptos, maneje terminaciones, y si después de eso todavía le cuesta, pues me escribe, me llama y nosotros le tiramos segunda. O cualquier cosa, la clase de mañana tenemos clase de español, pasado mañana tenemos clase de matemática. Si usted avanza con la tarea de inglés, hay algo que no entiende, entonces mañana, previo a empezar la clase de español, entonces usted me hace la consulta y ahí le ayudamos. Un placer, chicos, cuídense, hagan caso siempre a papá y mamá y estaremos en contacto, ¿ok? Chau, chau.